Hablando de invitada, ya está nuestra invitada del día de hoy, que lo voy a decir, voy a arrancar con esto, omitió uno de sus nombres en la tapa, pues se llama María Valeria de Croce, pero firmó como Valeria de Croce. Hola, Vale, ¿cómo estás? Todo muy bien. El segundo puse. El segundo pusiste, que escribió este libro que se llama El Arca de Milei. Quiero contar esto, que es, ¿hace cuánto estás ¿Hace cuánto estás laburando el libro? No. ¿Hace cuánto empezaste a laburar la información que está en el libro y que después en algún momento se transformó en un libro? 2020, 2019, 2020. Que es un libro que básicamente, si lo describo mal vos decime, pero que intenta desarrollar cómo se construye este fenómeno que termina poniendo un presidente de la nación. Sí, es un poco ¿Algo eso así? y un poco pelear con algunas cuestiones instaladas. ¿Puedo saludar a las chicas primero? Sí, las podés saludar. Bueno, tipo queda mal. ¿Querés que te las presente también? Sería muy bueno. Ella es Catona, ella es Rocío, Un gente divina. O si no parece que estás vos solo, que tengo Sí. que hablar solo con Gracias, vos. Vale. ¿Cerraron la cámara para las chicas como pedido? ¿No? Cagado a pedos. No, el libro discute un poco también con esta idea de analizar solo el fenómeno de Milei, en términos psicológicos, en términos de personalidad, que de eso hay un montón. No es un libro sobre eso. Y también esta cuestión de si es resultado directo del gobierno anterior o no. Y un poco la discusión, en otro plano, que es un poco lecturas viejas, pero lo de Pablo Stefanoni, que explicaba el fenómeno a nivel más global, es un poco de todo eso. Entonces a mí me parecía que lo que faltaba era como ordenar un poco eso y arrancando desde el gobierno de Mauricio Macri, en realidad desde el 2015, ese periodo de los enojados, que hoy se ven mucho. ¿Encontrás ahí una especie de kilómetro cero? Te iba a preguntar eso justo. Si habías, en todo el laburo, si habías encontrado, che, acá pasó algo que medio que arrancó. Yo creo que es como una sumatoria, es como que se va construyendo un iceberg, que la punta termina siendo la presidencial del año pasado, pero que empieza así con las promesas incumplidas del macrismo. Ahí, el libro empieza con lo que yo llamo el shock económico, que es el gobierno de Macri y como el hito, el endeudamiento con el FMI, pero básicamente el libro empieza con el ineficiente, no lo digo yo, lo dice Milei, de Caputo, con la gestión económica del gobierno de Mauricio, exacto, de Toto Caputo, y con el enojo que hay dentro de el votante macrista, el votante de derecha que eligió a Macri en ese balotaje del 2015 y que siente que Macri fue gradualista, digo, que no cumplió con todo lo que debería haber hecho, que no hizo todo lo que debería haber hecho. Hay ahí un punto de partida. ¿Qué es una lectura que hace Macri de su propio gobierno, además? Que fue demasiado gradualista y que no fue a fondo como tendría que haber ido. Exacto. Ahí a eso se le suma todos esos grupos de disconformidad que además lo fueron manifestando. Digo, Milei es resultado de ese enojo manifiesto. Hay un grupo de economistas que en ese momento la cara visible era Spert. De hecho, si ustedes recuerdan, el candidato en el 2019 del liberalismo económico, no así del ideológico del Dios, Patria y Familia, es Gómez Centurión, también enojado con el macrismo por distintas situaciones que habían pasado. Recuerden que él era funcionario del gobierno, ¿no? Es de aduana. Aduana. Y le habían soltado la mano, él sentía que le habían soltado la mano, había un enojo también en él, en esto del Dios, Patria y Familia, con la discusión que habilita el macrismo de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay un enojo muy grande ahí de Cynthia Houghton, que forma su partido NOS, que lo lleva como candidato a Gómez Centurión, y Spert más el liberalismo económico. Entre esas dos representaciones del liberalismo en ese momento, de los conservadores, de la derecha, llegan a 5 puntos y moneditas. O sea que lo primero que hay ahí es que encuentran que a la derecha del PRO hay 5 puntos. Había 5 puntos, exactamente. Y sobre eso empiezan a construir. Pero la cara visible, de hecho, Milei era parte del grupo de economistas que acompañaba a Spert. Ahí para mí el punto cero, digo, si uno tiene que empezar a ver esa construcción, hay una fiesta en New York City, en la City, en la disco, muy 90 todo, además, hay que decirlo. Claro, es un lugar muy emblemático de los 90. La misma cuadra de la meseta, por si les gusta la pizza. Sí, sí, sí. Y hacen una fiesta a fin de año, en diciembre del 2018, que es para Milei el año que representa el peor momento económico del gobierno de Mauricio Macri, donde hablan Echevarne, que es el de Fundación Libertad y Progreso, que es uno de los economistas emblemáticos y que responde un poco a esta lógica de think tank internacional y de fundaciones, la Fundación Atlas.
Estaba ahí Esper, estaba ahí Milei, en ese momento más en modo acting, con su novia, Daniela, la cantante de Las Primas. De hecho, cantó con ella porque había una canción que habían escrito juntos. Él ahí, ¿Cómo le gusta cantar? El chabón le canta. Él canta y baila. Estaba ahí quien era todavía su amigo, Giacomini, con quien escribía libros. Estaba también Venegas Lynch, hijo. Estaba Berti, digo, ahí estaba como ese grupo de economistas que sentían que habían logrado un lugar en los medios de comunicación criticando al macrismo y que había que profundizar. Y ya se pensaban como Esper candidato 2019. De hecho, ese día empieza la campaña de Esper. Y ahí surge el concepto que es pre-Milei, que es el de empezar a dar la batalla cultural. No de ese grupo, digo, porque ese sería como el grupo de los economistas liberales. Sí. Paralelamente a eso, y Milei pivotea entre esos dos universos, digo, eso creo que es lo interesante de cómo ese personaje va acumulando de distintos lugares. Paralelamente a eso, estaban presentando su libro, estaban de gira, presentando a Nicolás Márquez, junto con Agustín Laje, que habían tomado un gran protagonismo. Ellos habían escrito juntos el libro negro de la Nueva Izquierda. Y lo estaban presentando, lo habían presentado en el Auditorio Belgrano, cobrando entrada. Ahí se da un fenómeno interesante que es mucho piberío. Digo, uno si mira esa audiencia, no solo lo que dicen ellos en el escenario, sino una audiencia ahí muy vinculada a la iglesia, muy enojada, digo, hay que decirlo, con el debate que había habilitado el macrismo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, mucho pañuelo celeste. Ahí están, por ejemplo, Eugenia Rolón, que uno hoy la ve como la que hace las redes del presidente, pero ella construye una militancia en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Y Laje y Márquez venían de una gira latinoamericana de presentar el libro negro de la Nueva Izquierda, donde básicamente cuestionaban la ideología. No, el libro negro de la Nueva Izquierda. De la Nueva Izquierda, donde venían a cuestionar todas las cuestiones vinculadas a la ideología de género, disputaban sentido con los feminismos, con el colectivo feminista, tenían mucho más protagonismo a nivel latinoamericano tal vez que en Argentina a la vista del mainstream periodístico. Pero ellos venían construyendo ahí una militancia muy vinculada a la iglesia, con Houghton. Cuando uno ve esa primera fila de ese día en el Auditorio Belgrano, va a ver a Gómez Centurión, va a ver a Venegas Lynch, digo, estaban todos, estaba Esper, estaba Villarroel, porque también a partir de Márquez ellos tenían una vinculación con los temas vinculados a la década de los 70. El primer libro, de hecho, de Laje, y así se acerca a Márquez, tiene que ver con los temas en contra ellos de derechos humanos, defendiendo a los genocidas. Entonces había ahí como una batalla cultural en paralelo que tenía el Milei a un referente que empieza, digo, es interesante ver en el lenguaje de Milei cómo empieza a incorporar conceptos. Él inicialmente es todo económico, digo, si uno ve de 2015 a 2018, 2019, sus presencias televisivas, radiales, en el teatro, siempre estaba vinculado a lo económico. O sea, su discursividad estaba vinculado a conceptos del liberalismo económico, siempre aclarando que él era anarcocapitalista y demás. Pero a partir del 2019 él empieza a incorporar conceptos de la batalla cultural. De hecho, el último libro que él escribe con Giacomini, que es Libertad, 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 que va a ser después consigna de su campaña del 21. Libertad. Es el cierre del himno. Ellos lo entienden como el cierre del himno. De hecho, si se fijan en el Luna Park, cuando son las elecciones del 21, Marra tenía una remera que decía Libertad, 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 porque fue después consigna de campaña en ese momento. Pero ellos ahí incorporan el prólogo de ese libro, que es lo último que escriben juntos antes de pelearse Giacomini y Milei. Hablaba de la batalla cultural y hablaba de que correspondía dar la batalla cultural porque lo que había que generar era una demanda en el votante para después que hubiera candidatos que los representaran. En ese momento Milei no se pensaba candidato, de hecho manifiesta que quienes sean candidatos traicionarían al liberalismo. Claro. Después pasaron cosas. Ahora, al gobierno de Macri vos le sumás 2 puntos centrales, ¿no? La pandemia y el atentado a Cristina. Sí, ¿Cómo entra eso? Los 3 shocks.
Claro, son como los tres shocks, ¿no? El shock económico, en donde la violencia empieza con la desigualdad económica. Yo estoy convencida que hay ahí, así como hubo en el 2008, en la crisis global económica, empieza el alt-right. Digo, eso no es casualidad, que el movimiento de derecha a nivel global que se inicia en Estados Unidos comience después de la crisis del 2008, es porque no hubo respuestas del sistema democrático. A mí no me gusta decir de la política, me gusta decir del sistema democrático. Las instituciones no supieron dar respuestas. O sea, se fue dando como respuestas a cosas y parchando, y eso generó que mucha gente se quedara afuera y empieza a haber ahí un rencor de quién se salvó y quién no, ¿no? Empieza a haber ahí como a quién le correspondía y por qué él sí, yo no, y por qué se ayudó a tal y a mí no. Empieza ahí a crecer un rencor que se va acumulando. Y en 2015 en Argentina, lo que sucede, ese shock económico que empieza con el macrismo, se le suma eso, o sea, todos esos grupos que se enojaban por distintas cuestiones, el shock de la pandemia los termina encontrando. A algunos los encuentra en las redes, digo, el aislamiento respetado de algunos los encuentra en las redes haciendo comunidad, y a otros los encuentra en la calle manifestándose en contra de las medidas de aislamiento. Y después a eso se suma... yo hablo del shock político porque esos grupos, cuando pierde la elección, lo que ellos entendían que era quien los podía representar, hablábamos recién de Esper, de Gómez Centurión, del macrismo, esos grupos no están representados, no se sienten representados y siguen estando ahí. Que un poco es lo que nos vuelve a pasar ahora con Milei. No termina con Milei, como no terminó con Trump en Estados Unidos. Digo, esos grupos que fomentan una discursividad determinada, en donde están en contra de las minorías, en donde se disputa desde el rencor, desde el odio, desde la violencia, o que incluso se empieza a discutir quién debe y quién no tener derechos, y si eso es como un juegos del hambre generalizado. Ahí lo que aparece es que todos esos grupos confluyen de una u otra manera, directa, indirectamente, más cercanos o menos cercanos, en el atentado a Cristina. Que tampoco el sistema democrático, y por eso yo iba a lo del 2008, que el sistema democrático no resuelve. O sea, no lo resuelve ni el sistema de partidos, no lo resuelve el sistema judicial porque no investiga lo que está vinculado a los autores intelectuales del atentado. Y esa no resolución nos lleva también a una elección en donde él, acumulando todas esas etapas que decíamos recién, se configura como una opción posible para todos esos grupos que no encontraron respuesta en esos tres momentos que describíamos recién. Vos ahí como que me agarré del primer concepto y siento como que seguís sumando cosas a ese 5%. Con ese 5% empieza acá, empiezan los otros. Y recién le respondías a Rocha y hablabas como de dos conceptos que tienen que ver con la batalla cultural. Uno es las redes y la otra es la calle, que fue como se fueron sumando ahí. Y vos en el libro hablas de, primero del Ministerio del Odio. ¿Qué es el Ministerio del Odio? El Ministerio del Odio, hay una expresión cultural ahí, muy ajena por ahí a lo que nosotros estamos acostumbrados, que conformaron inicialmente Emanuel Danam. Hay un primer grupo de influencers que ya existían durante el macrismo y ya tenían un cierto protagonismo, de Peroncho, pienso en Sicarelli, Álvaro Sicarelli, que además venía de mucho tiempo más atrás, el socialista de Alfredo Palacios, como a él gusta decir, allá por 2012. Después ahí tenías Agustín Echeverne también, el de Fundación Libertad y Progreso, muchos jóvenes del PRO que forman después Republicanos Unidos, digo que hay ahí como también un grupo. Todos esos grupos formaron, hacían como eventos culturales con música, teatro. Ahí está también Almeida, el negro Almeida, que es un stand-upero. Ahí está Nueva Centroderecha. Hay un momento muy emblemático, ustedes me preguntaban una fecha o un momento. Bueno, en el momento pandémico, para mí, el 8N, ellos hacen el 8N del 2020, un encuentro, buscando la Federación de Centroderecha Argentina, la FCDA. Y eligen el 8 de noviembre, no de casualidad, lo eligen porque conmemoran aquel 2012, el 8N del 2012, que fue la movilización en contra del gobierno de Cristina Fernández. Entonces, ahí atrás también nos podemos ir, ¿no? Claro. O sea, eso que constantemente creció y a lo que no se puso límite y que el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, también incitó, porque le convenía en términos electorales, fue haciendo crecer eso. Y el Ministerio del Odio hacían espectáculos, eventos, hay uno en Parque Chacabuco, muy importante, en febrero del 21, hicieron uno en Córdoba también, y
básicamente eran stand-up, discursos, siempre el eje de odio, o sea, la focalización del odio y el ataque era hacia Cristina y al kirchnerismo y a los feminismos. Digo, ahí uno ve que Danan está más centrado en la cuestión de ideología de género. Sicarelli tiene un discurso más político. Sicarelli llega a señalar la dirección de Cristina, digo, esa esquina tan famosa después, que es donde sucede el atentado, el 1 de septiembre del 2022, es señalada en uno de esos escenarios por Álvaro Sicarelli, que dice: avísenle a la señora de Juncal que estamos acá. Digo, y esas manifestaciones, que fueron varias y fueron relativamente masivas, en general la televisión las representaba como marchas anticuarentenas o de la oposición. Claro. Y se las Y ahí era etiquetó cuando como Vale eso. me decía, acá hay un montón de gente que está haciendo cosas, y yo le decía, hinché las pelotas, y ella tenía unas carpetas así en el que decía, mirá, este que está acá está en esta reunión y después estuvo acá y Tremendo. estuvo acá. Sí, es una obsesiva. No, y me anoté algo que me llamó la atención en el libro, que vos hablas de la transformación de consumidores de información en generadores de contenido. ¿Viste cómo dice la tarea, no? Muy bien. El libro. Y ahí cuando leo eso pensé en las figuras que vemos ahora, que hoy justo estamos pasando que siempre hablamos de las 5, 10, 8, 10 cuentas que suelen usar el universo libertario para cuando quieren instalar algo. Y pienso, ¿en qué momento, vos ahí hablabas medio del universo de la calle, el universo de las redes, en qué momento entran los Juan Dou, los Gordodán, ese universo? Bueno, hay algo que es interesante, y yo por ahí voy a discutir esta idea de que son todos lo mismo, ¿no? Porque ellos, recién veníamos hablando de un montón de grupos, y ellos no están entre esos grupos, o aparentemente no aparecen. Paralelo a todo esto, a partir de 2017, aproximadamente, Juan Pablo Carreira, que es Juan Doe, comienza a hacer lo que se llamó el Club de los Viernes. Un poco eso existe también en España, digo, son charlas liberales, reuniones de liberales más jóvenes, igual invitan a gente adulta, pero tienen como otra impronta. También se había dado eso en Estados Unidos con el alt-right, había un fenómeno de clubes en donde un tal Spencer, que era el intelectual de la derecha norteamericana, hablaba ya del alt-right. Digo, son modelos copiados, no es que inventaron nada. Y en el Club de los Viernes, ahí es esa famosa imagen que circula mucho hace poquito de Milei ya hablando allá por fines de 2017 con un grupo de jóvenes arriba de una mesa. Digo, estas imágenes como nosotros lo seguimos desde el principio. Ellos más ellos más afines incluso al modelo norteamericano. Ahí hay como una diferencia entre el liberal clásico al estilo más latón y esa discursividad, Claro. más allá que ellos inicialmente fueron cercanos a más latón. Y hay un primer programa que era un podcast que se llamaba La Hora del Bisonte, en honor a un personaje muy particular que se llama Nicolás de la Plaza, que en redes es Siberial, lo pueden seguir. Sí, perfectamente. Que es un trader afín a negocios turbios. Hoy que venían hablando de esa gente que uno dice, acá si empiezo a rascar un poco encuentro cosas. Él está radicado en Miami, es argentino, está un tiempo en Miami, un tiempo en España. Y él un poco ya era un tuitero en contra, tiene dos personalidades además, porque tiene su perfil de Nicolás de la Plaza y su perfil de Siberial, y el símbolo es el bisonte. En honor al bisonte le pusieron a este podcast La Hora del Bisonte, y estaba Juan Pablo Carreira, que se hacía llamar Juan Doe, y un chico que se hace llamar Rapa, que yo al día de hoy no sé el sabemos quién nombre es. real, sigue estando en ese ecosistema, de hecho si lo buscan es uno de esos tuiteros. Y ellos hacen un planteo de por qué no dan su identidad. Ellos dicen, para revelar su identidad y dar batalla cultural están los Agustín Laje, que tienen más espalda. Yo no sé si quiero decir quién soy, porque además mantener anónima mi personalidad me permite discutir ideas y no a la persona que soy. Digo, hay un planteo incluso de ellos de por qué no querían decir quiénes eran. Y en esa Hora del Bisonte ellos empiezan a construir, 2018... Él es quien funda, Juan Pablo Carreira funda él solo antes de que aparezca en escena Madero Radio con Fernando Cerimedo, La Derecha Diario, primero como un tuit a fines de 2019 y ya como una página que coincide con el inicio de la pandemia. Entonces ellos empiezan a replicar un poco esta idea de Breitbart que existe en Estados Unidos, que era el portal que tenía Steve Bannon, replican esos modelos, hay como una construcción en espejo.
Y empiezan a dar una discusión mucho más afín a las ideas conservadoras norteamericanas del alt-right. No les molesta que les digan que son de derecha. Digo, hay discusiones, a mí me pareció interesante ponerlas en el libro, en donde ellos se reivindican de extrema derecha incluso, y dicen que está bien que les digan así, que tienen al presidente, viste que les gusta decir, tenemos el presidente más de derecha del mundo mundial, y está bien que así sea. Digo, ellos tienen un discurso mucho más afín a ese alt-right norteamericano, incluso en contenidos, en formas, en métodos. Pibes como Mariano Pérez, que es el chico de Breakpoint, se suma un tiempo después, ya más entrada la pandemia, y repite también ese modelo de InfoWars, que es esto, streaming, ir, polemizar en manifestaciones que son contrarias a lo que ellos piensan, para hacer recortes en donde después los viralizan, monetarizan, digo, hay ahí una construcción. Entendiendo que son productores de contenidos. Hay discursos del AGE también, invitándolos a no ir a los medios tradicionales y entendiendo que el periodismo mainstream y el periodismo tradicional ya se terminó. Y ahí aparece esta idea de la casta, que pareciera ser que se reduce a la política, pero en realidad tiene que ver con el establishment cultural, académico, mediático, que es lo mismo que sucedió en Estados Unidos. Digo, en Estados Unidos era la Fox, acá es La Nación Más, quien valida ese tipo de contenidos y de comunicación. Me interesaba también la tarea periodística. El libro tiene un nivel de detalle desde el minuto cero a hoy, de cosas que uno incluso tal vez se olvida, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez? Creo que pones Mariano Grondona, fue la primera vez que lo llevó a un programa. Siempre dicen Fantino, pero fue claro, Mariano Grondona. Ese tipo de cosas. ¿Qué te pasó en esa tarea de investigación? Si hubo algo en particular que te sorprendió, no sé si en esa relectura, y también con todo ese trabajo, ¿qué ves hoy de todo eso que investigaste, que era otra etapa con la que estamos transitando con Milei como presidente? A mí me pasan dos cosas con eso, Ro, que es, primero, no es que rebobiné para atrás y lo encontré, sino que, digo, y Nico es un poco testigo de esas discusiones que teníamos, a mí me pasaba que yo iba viendo en paralelo a lo que se discutía en la agenda mediática, que eso estaba pasando y que nadie lo estaba viendo. Pero no porque, digo, en un punto Ernesto Pico, que es el editor del libro, a quien agradezco mucho, también Leila Gamba, que es la editora de la editorial, y a Fede Vázquez, cuando hablamos la primera vez del libro, era muchísima información. Entonces el tema era cómo ordenarla y qué iba a funcionar y qué iba a servir, si hacíamos un ensayo político, si hacíamos un ensayo narrativo que generara esto de ir siguiendo cómo fueron pasando las cosas. Y en realidad lo que a mí me pasó con eso es, yo lo vi como una resultante de la violencia que ya había comenzado en el gobierno de Cristina, sobre todo en el segundo gobierno de Cristina, porque los actores eran lo mismo. Lo que uno veía era que se iban corriendo, por ahí cambiaban los rostros, pero la violencia una vez que se inicia se incrementa. Digo, salvo que alguien tomara la decisión en algún momento desde la oposición de decir, bueno, hasta acá, esto no está bien, la constante validación, a mí me pasa algo en el libro, en esto que vos decís de cómo uno construye, que cuando la nata se enoja, con que a Sicarelli lo echen por lo que dice años después, y dice, bueno, no dijo, y después se sorprende de lo que sucede con Milei, él es parte de esa patria panelista que los parió. Él es el que empezó a hacer ese stand-up, digo, uno lo ve a Milei corriendo de un lado al otro en un estudio, y a mí no me resulta ajeno a lo que sucedía en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando muchos de esos panelistas hacían exactamente lo mismo. El tema fue que, para mí, estos pibes lo que empiezan a construir es, hacen lo mismo desde afuera de ese sistema ya consolidado y consagrado. Y ahí les empieza a incomodar. Antes no les incomodaba, porque dicen las mismas cosas, ejercen la misma violencia simbólica, política. La diferencia es de dónde salieron y quiénes son. Entonces, cuando uno le dice a un pibe como Mariano Pérez, que va y se sienta en el salón de la Casa Rosada, que él no tiene que estar ahí, y él se ríe y se burla de esa situación y la disfruta, que también eso hay que entenderlo, van a hacer eso. Digo, hay el periodista español, que no entra en el libro porque es mucho más esto de cómo actualizamos, Javier Negre, que viene de DATV. Estoy armando algo de Javier Negre en este programa. Un español que viene, se sienta y le empieza a decir a todo el periodismo argentino que son una manga de inútiles, que nunca investigaron nada, y nadie reacciona. Nadie le dice, o sea, ¿de dónde salió este Porque es un método de laburo que tiene la derecha a nivel continental y a nivel en Europa también pasa lo mismo, digo, y pasa lo mismo en Estados Unidos, pero se paran en ese lugar de ataque
Y fue tanto lo que se llevó hacia el extremo de, bueno, si vos opinás esto, sos igual al kirchnerismo, entonces dejás de opinar, entonces no decís nada, porque que te pasan por arriba. Entonces digo, el otro día me preguntaban sobre lo del Diego y las banderas y la defensa del Diego. Y yo decía, bueno, tal vez si frente a cada ataque se hubiera actuado de la misma manera, no hubiéramos llegado hasta acá. Digo, yo un poco cuando releo todo eso y ordeno, lo que uno va diciendo es, mirá si hubiéramos dicho que no acá, mirá si hubiéramos dicho que no acá, mirá si hubiéramos puesto un freno a esto, Claro. mirá si esto no se hubiera permitido, mirá si alguien... Hay un momento El en y donde... sí, la desesperación del y sí. Y Milei- si y si Milei le dice a qué horrible. Fantino en un momento, hablando de Cristina, en esto que también se ha construido de que él no habla de Cristina, que ella es una sodomita del capital. Y Fantino riéndose, porque eso le daba rating y porque toda esa escenificación que hacía Milei morbosa, le daba rating, le dice, vos me estás queriendo, viste la típica, vos me estás queriendo decir que ella... Claro, sí, y sin vaselina. Y era tensar cada vez más y a ver cuándo decía la barbaridad más grande. García, Roberto García, el de Canal 26, en esa escenografía con el avión, todo muy oscuro vintage. y en penumbras, le dice, después tenés que bailar y cantar y decir esas cosas que decís porque me sube el rating. Digo, y esos mismos periodistas hoy dicen cómo puede haber pasado esto. Que además... Y entonces decís, ¿en qué momento se van a hacer cargo? Porque por eso yo decía, a mí no me gusta decir que la política es responsable de la llegada de Milei, porque parece que nadie tuvo... No, es que hay algo que de lo que no hablamos, que es como un relato paralelo que lleva el libro, que es mientras pasaba todo esto en la calle, en las redes, etcétera, como se iba construyendo el personaje Milei, que era primero en un chabón recontra tímido, que un día lo sentaron en el costo y no sabía ni hablar, y de repente se va transformando y empieza a hacer teatro y rompe una maqueta del Banco Central y no sé qué, y actúa y canta y se va construyendo como en su propia narración. La pregunta es si tenés identificado en qué momento confluyen las dos cosas, o en realidad en qué momento Milei se transforma en el sol de ese sistema solar, digamos, que estaba compuesto de todas estas cosas. Para mí hay dos momentos, porque él asume dos protagonismos. Hay una imagen muy fuerte que es cuando él entra a la 31, a la Villa 31 en pandemia, que lo usan en la campaña, en la segunda película que hace Santiago Oría. Santiago Oría hace Pandemonic, basada en el libro, el videasta de Milei, y después hace la de la Revolución Liberal, que está basada en otro libro de Milei. Y hay una escena ahí, él usa varias escenas de la campaña del 21. Que en general uno de la campaña del 21 lo veía a Milei corriendo de un lado para el otro, eran como esos recortes, ¿no? Y hay toda una secuencia del ingreso de él a la 31, con él hablando con la gente que a mí me fue como, ¿qué pasó acá? Y entrando a lugares, a peluquerías, hablando con la gente, hablando mucho de las plataformas, de las criptomonedas, de dónde invertir el dinero. Milei en paralelo daba charlas sobre hacer dinero, básicamente. Eso es espectacular. Te hago un paréntesis muy chiquito ahí. Estuvo Julita Rosenberg sentada vos, y se acuerdan que ella dijo que el peronismo tenía un problema, que no tenía narración Hablaba para de- el dinero. Sí, total. No hablaba de la guita, básicamente. Él hablaba todo el tiempo de eso en pandemia y había ese actor que tenía que ver con el que no tenía un empleo, como nosotros los peronistas entendemos el empleo, digo, con el recibo de sueldo, digo, pero él fue interpelado directo cómo hacer con eso. ¿Y el segundo? Y el segundo momento es en Parque Lezama, cuando él hace no la primera, sino el segundo cierre de campaña, que hay un cambio estético, o sea, ahí se nota que hay una decisión que ya se suman actores, en donde él entra, era como ir a un acto peronista, básicamente. Él entra, lo hacen la fila, vienen cantando canciones, había una liturgia ahí, había un simbolismo ahí, había ahí por lo menos una militancia dura que uno entendía que lo iba a seguir. Después el resultado electoral y ese 14% en Capital Federal, que es como el megafón para después todo el resto, lo hemos hablado, a mí me pareció que ese 14% era complicado, porque establecía un punto de partida. Era una fuerza nueva que en un territorio que siempre había sido hostil para cualquier otra fuerza que no sea el PRO, él estaba obteniendo ahí poco más, 17 llega a tener, si no me acuerdo mal, en el resultado, con un PRO que había hecho todo lo posible para que eso no pasara, además, porque no fue que lo favorecieron en ese camino, sino que hubo un intento, en esto de decir a la derecha del PRO estaba Milei, hubo un intento de que él no llegara a donde llegó.
Y él construyó ahí, hubo discusiones hacia el interior de su fuerza de por qué no, de hecho es cuando se pelea con Esper, de por qué no ir con Juntos por el Cambio. Él le ofrece a Macri incluso que él se fuera de Juntos por el Cambio y que conformaran una fuerza distinta. Él estaba convencido, él tenía la convicción de que él podía ganar y que él tenía, o sea, que no había que estar con los radicales. Exactamente. Lo que pasa es que uno no lo tomaba en serio. Total. Pero el resultado electoral, o sea, ese salto de Parque Lezama al Luna Park, lo pone a él en un lugar en donde era un punto de partida. Perfecto. ¿Ro, te quedó algo? Una última chiquita relacionada con el nombre del libro, ¿no? Que un poco también al final lo planteas de, bueno, vos marcabas todos estos sectores, todos estos personajes, y digo, ¿cómo está esa arca hoy? Porque también uno ve mucha traición, ¿no? Como unos sentimientos de traición, gente que se va, gente que se baja del proyecto. ¿Qué ves vos de eso? Yo creo que es súper normal que eso pase. Lo que yo sí no veo, porque no quiero subestimar ese caos, yo creo que él construye en el caos. Yo creo que el tipo, la forma de hacer política y de construirse como el referente de ese espacio es construir en el caos. Y tal vez para nosotros, quienes somos militantes políticos, quienes entendemos la política de otra manera, ese caos o ese cúmulo de traiciones lo van a llevar a él a tirar la toalla. Yo veo lo contrario. Yo creo que en ese caos se consolida, digo, el ejemplo de Trump tensando al extremo el Partido Republicano al punto de acusar al Partido Republicano de traición y sublevar a su militancia en contra del Partido Republicano, que es lo que termina el 6 de enero en el Capitolio, es lo mismo que pasa hoy. Si uno mira la situación de Brasil, Bolsonaro podría no ser candidato y esa fuerza sigue existiendo. Porque la discusión es de valores, porque ellos establecen una discusión, digo, cuando nosotros lo miramos y dice, viste, Occidente está en peligro y somos los valores morales de Occidente, la discusión ya es otra. O sea, ya no es de personas. Nosotros porque necesitamos decir, bueno, ¿quién es Arrieta? ¿Quién es Lilia? ¿De dónde viene? Ellos establecieron que discutamos ideas. Después no las quieren discutir, que esa es la trampa en la que nosotros mismos caemos a veces cuando terminamos nosotros discutiendo personas. Cuando tendríamos que nosotros estar discutiéndoles las ideas y diciendo, bueno, ¿qué está pasando mientras ese caos sucede? Y ese caos favorece a los negocios, favorece a lo que sucede con el RIGI en paralelo. Es interesante, ustedes, yo los venía escuchando, hablaban de qué pasa con ese ecosistema en redes, digital. Bueno, ¿qué pasa en paralelo con la comunicación oficial del gobierno? ¿Qué están haciendo mientras tanto? ¿Qué está sucediendo mientras tanto? Peter Thiel, o sea, ya que hablaban de lo del dinero, que es quien creó PayPal, él se reunió con Milei y se reunió 2 veces en la Casa Rosada. Y Milei, que se saca fotos hasta con el perro Thor, no se sacó fotos con Peter Thiel. Y a mí me intriga saber por qué justo con ese personaje que fomenta la minería de datos, que está en contra de los bancos centrales, que lo único que le interesa son las criptomonedas, no difundió la información. Entonces, digo, a veces nosotros entramos en esta vorágine de decir, bueno, a ver, ¿qué está discutiendo? Y es caos, 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 traiciones, la pelea de Villarroel con tal, mañana se amigan y se pelean con otro, y estamos discutiendo cómo se pelea Arrieta con Martín Menem, pero los diputados que fueron a visitar genocidas siguen ahí. Total. El Arca de Milei, se llama el libro de Vale Croce, la ilustración es divina, es de Ediciones Futurock, si no lo digo me quedo sin trabajo además, y sí, lo tengo, esto es re triste, lo voy a mostrar, lo tengo marcado con... Post-it para Nicolás Fiorentino, por favor. No. Es lo más triste que vi en la semana, en el media año. servilleta de papel abajo de esto. Más triste que esto es pegarle a un jubilado que no tiene dónde vivir y está tirado en el piso en la calle. Vale, este programa se llama Esto Termina Mal. Sé que lo pensaste. Lo pensé me mucho, consta, pensé pero un no montón sé, de opciones. no sé cuál es la respuesta. Tenés que contarnos algo en tu vida que haya terminado mal. Me censuró, quiero decirlo, porque me dijo que no sea nada vinculado a la política porque era re aburrido y se me ocurrían todas cosas vinculadas a la política. Sí. Así que voy a hacer sentir mal a una de las espectadoras de este programa, que es mi señora madre. Ajá. Yo tenía un bar cuando yo vine a estudiar a Buenos Aires, después me volví a Neuquén, puse un bar que se llamaba Barrilete Cósmico. Obviamente vinculado con ese gran gol. Y cuando decidí volver a Buenos Aires a seguir estudiando, que ya el país estaba un poquito mejor, allá por 2006, 2007,
vendimos el fondo del bar. De comercio, fondo de comercio. Vendimos el fondo de comercio, las mesitas, todo. Entonces, en una cosita así estaba toda la plata de esa venta en general de cosas. Y como ya era, me mudaba un tiempito con mi vieja y después me volví a Buenos Aires. ¿Viste cuando te mudás que hay un montón de cajas y pones un montón de cosas en muchos lugares? Y vas sacando cajas de la pieza. Y en un momento, cuando ya estaba todo ordenado, yo dije, la cajita que estaba acá, que tenía la... No, ya la tiré. ¡No! Y Estaba yo la plata dije, adentro. y escuchamos automáticamente el ruido. ¿Vieron como en las películas que escuchás el ruido del camión de la basura No, que no, se no, está no, yendo? no. Y se fue. El camión de la basura se fue y empezó a hacer ese ruido que hace cuando rompe todo. Y ahí se fue el fondo de comercio y los muebles. ¿A y guita las de hoy cosas. cuánto? Mucha, ¡No! ¡No! mucha. Pero Pará, la anécdota política, somos re pobres, para nosotros mucha es tipo $3.000. Boludo, me Sacá la dio cuenta de el tipo fondo de 40 comercio. mesitas de un bar, toda la vajilla, el fondo de comercio. Es un montón, es un montón. Me tuve que quedar después un año más con 3 trabajos para poder volver. O sea que imagínense, estaba que volvía al otro día y terminó. Terrible. Igual terminó bien, porque después llegué, pero me tardó como un terrible. año más la cosa. Igual mi mamá diría no conocía esta que historia. está mal que yo lo diga, pero fue culpa mía por no avisarle. Pero viste, nada, no me toques las cajas. la caja estaba ahí con el cosito. El tren, porque sería un montón de vagones uno tras de otro, el tren de ACBs que me darían tipo... ¡Ah! Me pongo a llorar y no me saca nadie de ahí, olvídate. Fue un poco así igual, Robert. Sí, fue un poco Vale, así. es un poco más zen. Gracias por haber venido. A ustedes, muchísimas. Ya volvemos.